Pues nuevamente saludos. Y me da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes y de verdad agradezco mucho para ustedes que me siguen o siguen escuchando mis videos. Y la única intención, por supuesto, con esto de los videos es para seguir reflexionando con esta parte de la lengua náhuatl. Y por supuesto, para los hablantes que son nativos o que han aprendido la lengua náhuatl como segunda lengua, pues vaya, nos queda una tarea grande, 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 porque vaya, hay diferencias, digamos, de pronunciación, hay diferencias de palabras, diferencias en la forma en que se construyen las oraciones y vamos a encontrar pues varias cosas así como que de pronto nos causan un poco de ruido. Pero es importante aquí lo que quiero señalar es las grafías. Las grafías siempre nos deben de apoyar para poder escribir, ¿no? O sea, eso es lo importante, que el sonido que yo, eh, digamos, uso para hablar náhuatl se debe poder escribir y para poder escribir necesitamos algunas grafías. Eso es cierto, ¿sí? Pero también tenemos que ir haciendo esta conciencia de que las letras no siempre las pronunciamos igual. Me refiero a cada persona puede pronunciar de modo diferente. ¿Sí? O sea, ya bueno, también tengo que aclarar que mucho de esto depende si es tu primera o si es tu segunda lengua. En el caso del náhuatl, hay ciertos sonidos que a mí me sucede que no puedo pronunciar bien porque en la lengua náhuatl hay ciertos sonidos que no existen, ¿no? La ñ, por ejemplo, ¿no? Es complicado para mí para poder pronunciar. La U, la U me cuesta también porque de pronto se atraviesa la O, porque para mí la U en la lengua náhuatl no existe y eso es real, ¿no? Pero vamos a ir entendiendo un poco. En el español sucede igualito, ¿sí? Para los que hablan solamente el español, vaya, hay ciertas grafías que tienen dos, tres sonidos distintos. Nada más por mencionar un ejemplo en el caso de la grafía X, que yo diría, me preguntaría qué sonido representa la X. Y cuando alguien ve en español, ¿verdad?, escrita alguna palabra con una grafía X, ¿cómo la pronunciamos? Por ejemplo, vemos taxi, ¿no? Taxi. Ahí hay una X, pero escuchen cómo lo estamos pronunciando. Taxi. ¿Sí? Y luego vemos también el jalapa, que también se escribe con X. En algunos casos la J. Cuando está la J, todos sabemos que es J, por lo tanto se puede leer como jalapa. Pero cuando es X, para los nahuablantes, también se puede decir que es xalapa, ¿sí? Xalapa. Entonces, ¿cuál es el sonido que tenemos nosotros que darle esa X? También algunos nombres, por ejemplo, de Javier, algunos le escriben con X, pero también suena como J, ¿no? Porque en algunos casos se escribe con J. La palabra sexo, ¿no? En el náhuatl, si yo lo leo, va a decir sexo, pues no. Entonces, incluso nosotros en el náhuatl, para algunos, dicen que xalo significa jarro o xala, jarra. Pero la palabra carro, que también lleva ro como jarro, nosotros no decimos calo, ¿no? O sea, algunos dicen que es el cuacalcarro, así lo pronuncian, cuacalcarro, carro, ro, y no se traduce en L como en el caso de shala o shalo, como la traducción de jarro o jarra, ¿no? Pero la palabra xochitl, escuchen cómo lo digo, xochitl, la palabra xochitl es náhuatl,
Pero para los no hablantes del náhuatl, ¿han escuchado qué otros sonidos se expresan? Por ejemplo, decimos claramente como S-O, Xochitl, Xochitl. Algunos se escucha que dicen chochil, cho. Algunos, pues, Xochitl o Xochitl. Algunos dicen Suchitl, como cuando dicen Cempasúchitl. Incluso a veces hasta así se escribe, pero difícilmente pueden pronunciar. ¿Y por qué? Porque no es su lengua materna. Igual como acabo de mencionar, en el español hay ciertos sonidos que a mí me cuesta pronunciar, ¿no? Y cuando yo vea alguna palabra escrita con una X y es náhuatl, para mí es sha, she, shi, sho, así, sin que nadie más me lo diga. Ahora, voy a poner otro ejemplo, ¿no? Si yo les pongo a ustedes una letra, por ejemplo la letra E, que son hablantes de la lengua española, ustedes me van a identificar claramente que es una E y así me van a decir E. Pero si viene un norteamericano y yo le presento esa misma grafía, seguramente no me va a decir, no lo va a pronunciar como E, sino lo va a pronunciar como se dice esa grafía en su lengua, que no es la castellana. Ahí es en donde vamos viendo cómo va cambiando. Por ejemplo, yo a alguien que habla español le puedo decir que me escriba la palabra table, y lo va a escribir. Y a otra persona le voy a pedir ahora lea esta palabra. Me va a leer tal cual como está, table. Pero si efectivamente sigo el mismo ejercicio con un norteamericano, seguramente ya no se dice igual, ¿sí? Esto es la parte que tenemos que ir entendiendo, ¿sí? Por ejemplo, la H, para mí, o sea, como casi todos los mexicanos sabemos que nos dijeron, ¿verdad?, que la H es muda. Entonces, si yo llego a una librería y yo pregunto, ¿tienen el libro de Hermann Hesse o Hesse? Hermann me suena como una G, pero no es una G, sino que en realidad es una H. Pero ahí es en donde ya entramos, como decimos, es que la H entonces parece ser una aspiración, ¿no? Y ahí ya, ¿sí? Solo que esa H yo no la puedo pronunciar como lo podría pronunciar tal vez un alemán, por decirlo así, ¿no? A mí me cuesta. O sea, Hermann, Hess, para mí es Hermann S. ¿Sí? Porque esa palabra no es del español. Por eso quien conoce de alguna manera esa lengua le va a dar la entonación de la lengua que está escrita. O si es de la lengua, si es un hablante de esa lengua, por supuesto no va a tener ninguna dificultad de pronunciar. A esto es lo que yo me refiero, porque nosotros cuando vamos a pensar, ¿verdad?, como cuando hablamos en el náhuatl, si alguien lee escrita esta palabra, un nahuablante va a decir que es elot. No va a tener dificultad ni siquiera la separación silábica. Va a decir claramente elot. Y luego tenemos esta otra palabra, atlali. Así se va a pronunciar, escuchen, atlali. Seguramente alguien que no es hablante, esa tla le va a costar. En cambio la A suena igual que el español y li también, pero tla no. Y aquí pues con mayor razón va a dificultar, porque aquí lleva otra sílaba, ¿sí? Aquí solamente son dos sílabas, metlatlatl. Esa tlat es un sonido propio de la lengua náhuatl. Entonces,
Uno que no es nahuablante le va a costar, por supuesto, pero un nahuablante lo va a pronunciar de manera tranquila y sin problema. Metlatl. Aquí, fíjense, aquí estoy, la J se oye como J como en el español. Aquí, 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 aquí. ¿Sí? Pero claro, en el español no sé si hay alguna palabra que sea, digamos, como vocal y luego la consonante. En el caso del náhuatl sí lo hay, por supuesto, hay varias palabras, pero esa J sí suena como J. Aquí. ¿Sí? Pero uno que no sea nahuablante le va a costar, no va a poder pronunciar fácilmente esa de aj, aj. Y aquí no es aj, sino ajá. Fíjense, aquí ya no, yo no voy a pronunciar, si soy nahuablante, yo no voy a decir ajácatl, ajácatl. Y uno que es hablante del español, así lo va a leer porque lo va a leer como en su lengua materna. Es su lengua materna. Entonces aquí va a decir ajácatl. Y yo digo ajácatl, ajá, y ahí suena, por supuesto, la J no como J del español. Por eso decimos que a veces es una aspiración. Ajá, ajácatl, ¿sí? Y aquí es huesca. Otra vez esta J parece ser como J, huesca. Ahí no puedo decir huesca, huesca, no, es huesca. Entonces vemos que la J no siempre es J como tal, sino que a veces suena más como una aspiración y a veces suena en serio como una G. G. ¿Sí? Cuá. ¿Quién va a tener alguna dificultad para poder leer que es cuá? Cuali. Cuali. Porque si lo tratara de leer de otra manera, un nahuablante, pues estaría mal, porque esa, seguramente sería una palabra que no existe. ¿Sí? Entonces aquí una pregunta que yo voy a hacer es, cuando nosotros empezamos a escribir, la pregunta que nos debemos hacer nosotros como nahuablantes es, ¿para quién estamos escribiendo? Segurísimo que si yo estoy pensando que estoy escribiendo para los nahuablantes, no tendría ningún problema con qué grafía se está representando ese sonido, porque le van a dar el tono con que ellos o como nosotros hablamos. Ese va a ser el tono. No lo vamos a cambiar. Pero si fuese nuestra segunda lengua, por supuesto que cambia, porque no lo vamos a poder pronunciar en algunos casos. Pero un nahuablante nativo, cualquier letra, cualquier grafía que le pongan, lo va a leer como lo habla, como lo menciona. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Por ejemplo, si ve cho, así como cho, choloca o choloc, cho, seguramente lo va a leer así como cho, porque choloc existe esa palabra. Pero si yo le dijera que no es choloc, sino xoloc, 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 pues no sé qué significa, yo ya le cambié un sonidito. Pero si yo lo pronunciara como xoloc en lugar de choloc, en el agua no se entendería de qué estamos hablando. Por eso es importante también que la grafía, por supuesto, nos va a decir cómo se pronuncia. Y vamos a tratar de pronunciar como es. Pero lo vamos a pronunciar nosotros bien porque es nuestra lengua. Por eso la J la pronunciamos como J, como una aspiración o tal vez hasta un saltillo. Sin problema, porque nosotros sí logramos identificar. Por eso es la importancia de ello, ¿no? La palabra hilo es hilo, ¿sí? Hernández lleva H, pero huehuectlactoli, ¿sí? La H, ahí está, pero yo solamente estoy mencionando la U y la E. Fíjense ahora, ahora le tengo que agregar una J, porque no, si no solamente va a decir huehuetlatoli, si no le pongo esa J para que se pronuncie como tlachtoli. ¿Sí? Esas son los matices que un hablante debe conocer, debe saber y debe aprender también a escucharse, porque es cierto, nos falla a veces el oído y representar ortográficamente complica.
A mí me ha pasado muchísimas veces y por supuesto he cometido errores. Eso es parte del proceso. Son pasos que te va llevando para ir entendiendo, comprendiendo. Y yo no diría prácticamente que son errores, son parte de ese proceso de aprendizaje. Entonces, esa pregunta de para quién escribimos nos va a ayudar. ¿Sí? Es como decir, estoy escribiendo para los mismos hablantes. No quiere decir que hasta ahí se reduzca, que los más no aprendan, no. Pero es como decir, si los nahuahablantes no hubieran aprendido el náhuatl y solo estuvieran hablando náhuatl y van a escribir en su lengua, solo tienen la posibilidad de escribir en su lengua, en el cómo lo van a representar, y no atraviesa aquí otras grafías y otros sonidos, solamente de su lengua. Pero ahora, esto de ser bilingües a veces en serio, hay una interferencia ahí. Entonces tenemos que pensar también si lo que pensamos es la escritura va a normar el habla. No, no lo va a hacer y no es así, tampoco se pretende eso. Nosotros queremos que la lengua siga viva y que la escritura nos vaya ayudando de alguna manera a ir representando para ir conociendo y haciendo reglas generales para que entendamos cómo se va a ir escribiendo, sacando esos sonidos, ¿sí? Pero me encantaría, por supuesto, que todos nosotros supiéramos cómo representar. Si alguien dice palach, que lo sepa escribir. Si alguien dice cuatochi, que lo sepa escribir. Que si alguien dice at, que lo escriba. Que si alguien dice tet, que así se escriba. Que si alguien dice noabi, que lo pueda escribir. O sea, esa sería la intención de que como hablemos lo podamos expresar y escribir. ¿Sí? No es que primero tengo que fijarme qué letras hay para poder escribir. No, es a partir de la lengua oral que lo podamos escribir. Creo que no hay de otra. Bueno, entonces la lengua escrita, por supuesto, es muy importante. Tenemos que ir un poco, aunque por supuesto la lengua escrita se necesita mucho más tiempo, dedicarle, estudiar, analizar, que eso no todos lo tenemos y no todos lo podemos hacer. Algunos, como sucede en español, solo hablamos y escribimos desconociendo reglas, desconociendo por qué se usan esas grafías y por qué no otras. Simplemente escribimos, nos comunicamos, hablamos también. De alguna manera el náhuatl tiene que ser así, que siga viva y además pues sigamos aprendiendo y reconstruyendo nuestras formas de escribir también. Bueno, entonces, que por medio de nuestra lengua náhuatl, ojalá nos ayude a comprender más de nuestra sabiduría, porque esa es la parte importante. Nuestra sabiduría, nuestros conocimientos. ¿Por qué somos así los nahuablantes? En el cómo somos, cómo pensamos, cómo actuamos. Y esa sabiduría, esos conocimientos están en nuestra lengua. ¿Qué más puedo decirles? Tlaxcamati, Nilia, y Camille Paquilistli na. Que ni me echó un camugue, se tal luz, Liwan, Nilia ma, Timoyolhuica, Kénica, Tzahuel, esto, Juan, Timoyacana se catonáhuatl, y que ya ni tonana tlacto, se mantite que tuvo, vaya, porque te chillacanto. Tlaxcamati o Tlaxocamati.